Bueno, muy bien. Uno diría, Axel Kicillof a la cancha, a jugar. Operativo Axel Kicillof. Hay mucho... Bueno, acá viene el gran dilema, la gran discusión. Es cierto, ya lo hizo el peronismo, vos lo mencionabas. Scioli iba a ser el moderado, Alberto iba a ser el moderado, Massa iba a ser el amigo de los mercados. Y al final hay un joystick que siempre fue de Cristina, que cuando intentan, o aunque simulen correrse al centro o ser amigables, viene Cristina, los maneja y los amenaza, como Alberto Fernández, con vaciarles el gabinete o la estatización de la cerealera. ¿Recuerdan ustedes? Es decir, cada intento detrás está Cristina. Acá hay un agravante para mí, que es que a mí, y acá abro el debate, para mí Kicillof, incluso si no estuviera Cristina detrás, yo no lo veo moderado. Mi polémica, ¿eh? Pero Lili, Sí. una vez que muere Néstor Kirchner, que tuvo en los primeros años, después no, pero en los primeros años, una vocación de equilibrio fiscal y superávit gemelos, después los perdió. Y los perdió, se le fue la baña, recordemos cómo fue al principio, después no. Pero lo que quiero decir es, lo que le pone el sello al cambio, al giro económico, es cuando asume como ministro de Economía Kicillof, que convence a Cristina esta cosa keynesiana Sí, de que pero- no importa el déficit fiscal. Digo, sin ánimo de defender a Kicillof, y de tratar, eso pasó hace 12 años, 13 años. Digo, quiero hacer una lectura para parafrasear una época con la otra. Hay un diferencial, me parece, entre la propuesta de Kicillof en términos orgánicos y lo que fue Scioli y lo que fue Alberto Fernández, que lo emparenta mucho a Massa, que Kicillof sí viene, a diferencia de Scioli y de Fernández, Alberto, acompañado de un grupo de intendentes con mucho territorio. A Scioli los intendentes no lo querían y a Alberto ni lo reconocían directamente. Y otra diferencia más. Creo que agarra a otra Cristina muy distinta de la Cristina de 2019, Pero que está presa, empezando por eso. chicos, concentrémonos en la pelota, ni en la tribuna. La pelota es el plan económico. ¿Qué tiene para ofrecer? ¿Qué pensás vos, Lu? No, bueno, claramente después de la muestra de Néstor Kirchner, Kicillof es el armador de la ideología económica de Cristina Kirchner. Eso sigue siendo así, es el más consistente dentro de su burbuja ideológica para defender eso. Tan consistente que cualquier viso de dato de la realidad, como puede ser que el freno de la emisión generó una baja de inflación, que un ajuste fiscal generó una baja de la inflación, no entra dentro de los cálculos de Kicillof. Aún con ese logro, Kicillof cree que el problema es completamente otro en la macroeconomía. Pero vos Lo dijo ayer a Pañi. ¿puedo discrepar ahí? Pero, a ver, discrepa. Ahora, hoy la economista de Kicillof, de Cristina, no es Kicillof. De hecho, Cristina ni lo escucha a Kicillof hoy en día. Claro. La economista de Kicillof se llama Julia Estrada. Y lo digo con conocimiento de causa. No hay, la diputada Estrada. Es más, te digo más. Para Kicillof, Cristina, A tu hasta salud. en un punto, y beneficio el discurso acá, hasta es bastante conservadora, Cristina, para Kicillof en muchas cosas. Él juega más al fleje. Hoy, pero claro que sí. Pero hoy. Pero, Lili, vamos a ser honestos. Cristina es la misma señora que en los años 90 se declaraba fanática de Felipe Domingo Cavallo. Es la misma que hizo guita por derecha por todos lados. Kicillof, discutamos la realidad, vos lo das vuelta y no se le caen los millones que se le caen a Cristina, Lili. Lo sabemos todos los que caminamos la política hace años. Suponete que no tiene denuncias de corrupción. Suponete que no las tiene y no las tiene. Pero fuiste capitán en el barco pirata. Todo el mundo tenía el parche en el ojo, no está descubierto Muy que buena lo letra hubiera de tenido. Sabina. Pero estuviste en la tripulación del barco pirata muchos años. Entonces, yo entiendo la honestidad hasta ahora intachable de Kicillof. Yo lo juzgo por las decisiones políticas y económicas. Patética seguramente, sí, coincido con vos. Pero aparte,
Sí. Lo que pasa, Johnny, Alberto llegó a la relación con a la relación con el peronismo acompañado de, con todo respeto, lo digo por todos los que lo acompañaban, Julio Vitovelo, que no es que era un crack de la política, con su mano derecha, que era Juan Pablo Biondi. Te diría que el único peso pesado que llevó Alberto Fernández a esa mesa donde se sentó la comida del peronismo fue Juan Manuel Olmos. Sí, sí, pero... sí, yo lo que digo es que esta vez fueron los intendentes los que empoderan a Kicillof y no al revés. Pero es una plataforma de sustentación que en términos de sueño presidencial y ámbito nacional te queda chiquito. Es lo único que tienen, Diego. Bueno, no tienen, está bien. A ver, Diego, el equipo, ellos miran la góndola. En la góndola queda un paquete de arroz y un paquete de harina. La pregunta es, ¿qué podría ser? Que de algún modo Carlos Pañi se lo ahora, en estas condiciones, en este momento del péndulo de restricción y donde no hay recursos, ¿qué podrías hacer distinto? Ah, bueno. Entonces... ¿Eso lo desmintió después? ¿En un momento lo desmintió? Ingresos brutos. No. Bueno, pará, Bruno, a ver, con ese Lu, criterio Lu, de la pará ciudad un poquito, también, Lu. ¿eh? Pero en realidad hay un sobregiro del kirchnerismo en relación a la lectura que se hace del triunfo de Kicillof. Lo ven como la esperanza de la nacionalización de ese resultado y el resultado de la bonaerense es un calco del resultado de 2023. Es difícil pensar que pueda escalar. No escaló en 2023 el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires a la nacionalización de la elección. No aumentaron. Entonces digo, no sé cuánto de esa lógica de 2023 se puede dar o no puede cumplirse este año. Quiere decir, Kicillof está encapsulado en la provincia de Buenos Aires. Pensar que puede saltar a ganar la elección nacional y ser presidencial en 2027, bueno, es un trecho re largo. Para A mí me eso preguntabas. debería, que esto no sé si es posible, debería proponer un gran frente nacional para captar a los sectores de centro, por supuesto me imagino ahí a cierto progresismo, que más o menos conocemos los nombres. Está en Provincias Unidas, embarcar Diego. ahí. Está en Somos. Pero eso ya lo quiso hacer Alberto Diego, Fernández. Si yo le preguntaba a ustedes, amigos, yo le preguntaba en 2017 a ustedes, a ver, ¿quién apuesta que Kicillof va a ser gobernador? Yo no ponía ni 0 centavos y lo reeligieron, muchachos. Digo, yo lo que planteo a veces es, a mí no me gusta Kicillof como gobernador. Lo aclaro antes de que salte cualquiera a decirme algo. Ahora, algo está pasando en la lectura que hacemos del electorado de la provincia más importante de la Argentina, que lo eligieron 2 veces gobernador a este Sí, señor. pero lo reeligen, no una sola vez. Pero lo reeligen Pero- basados en un error político Claro. también, que no fue que una alianza que no se concretó entre la Libertad Pero Avanza y este Juntos por el año se Cambio Pero en ¿te acordás 2023? Carolina Pero digo- Píparo contando por qué no de Grindetti, ninguna? Y todo el mundo decía, Pizzi, miren total. que pierden, Y fuese como ustedes Hola, dicen, van a perder. Fuese como dicen ustedes, entonces con la alianza que hay entre el PRO y la Libertad Avanza, le habrían ganado y no, le ganaron porque cambió a el Kicillof. escenario Bueno, pero político. justamente, esa alianza está fracturada. Claro. Salvo Ritondo, Santilli y Montenegro con los buzos violeta, pero... Y territorial, Bruno. Johnny. ah, desaparece, ¿cierto? Y pierde 2015. Pero hay un... Yo lo que quiero, a diferencia, Johnny... Amigos, la diferencia para mí
con toda honestidad lo digo, radica en la comprensión de que es una provincia superterritorial donde mandan los intendentes. No. Tienen un poder zarpado. Perdóname. No, en la provincia de Buenos Aires ninguno. Ninguno, no. La maldición famosa. No, coincido Pero, con vos. y además quiero decir una cosa. Ya se le ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, con los intendentes y todo. Lo único que tiene que hacer la oferta no peronista es ir unificada. Pero Dieguito, yo se lo dije a De la Torre, que fue el armador de esa campaña 2017 en la cual Vidal pulveriza a Cristina Kirchner. El acuerdo entre el PRO y los intendentes fue zarpado. Cerraban los peronistas actos de campaña con Cristian Ritondo entregando No, y el kirchnerismo fue dividido también, ahí, ¿no? Joaquín De la Torre, que es muy inteligente, que es un tipo que lee bien la provincia de Buenos Aires, dijo, no hay que pelearse con los intendentes, hay que meterlos en el bolsillo. Bien, lo hizo y ganó. No, que en esa elección que está señalando Gonzalo, cuando gana Vidal, el peronismo fue dividido en la provincia de Buenos Aires. Por eso muchos votos no fueron al kirchnerismo, quedaron flotando ahí. Entonces digo, cada elección tiene como su contexto de alianzas y pensar que está resuelto el ganador futuro porque hay un triunfo coyuntural, hoy en día es un El error tema político. es si el gobierno va a maniobrar y si la maniobra va a funcionar. A partir de mañana empezaremos a saberlo, ¿eh? Yes, sir. Sí. Con los 70. Claro, Bien, amigos, seguimos mañana con esta apasionante discusión. Vamos a arreglar la Argentina desde acá, desde este pase, pero mañana. Gracias. Venía pisteando como un campeón con el volumen, escuchando a todo volumen Panic Show, bajando la ventanilla y gritando todo marcha según el plan. Ahí venía Milei jactándose de que Javier acelera en las curvas. Bueno, Javier chocó. El que aceleraba en las curvas chocó con una urna. Esto pasó el domingo 7. Fue un ¿accidente o no fue un accidente? Bueno, ahí tienen ustedes este evento que más que vial fue electoral y fue gravísimo. 11 puntos en la frente, 13 puntos en la frente le dieron a Milei. Milei chocó. Y en ese acto de chocar contra la urna hay dos cuestiones que se pierden. La omnipotencia y la megalomanía. La omnipotencia y la megalomanía de somos el mejor gobierno de la historia, estamos haciendo el ajuste más grande de la humanidad, tenemos el ministro de Economía más importante de la historia argentina. Esas frases de megalomanía y omnipotencia, yo no veo pobreza. Si hubiera la pobreza que dicen, veríamos muertos en la calle. Esa etapa terminó. Es el fin de la omnipotencia y de la megalomanía. ¿Terminó o está en pausa? Hay ahí algo de la personalidad que veremos del presidente cómo evoluciona. Lo cierto es que el gobierno necesita escuchar, tener un registro nuevo. Las urnas hablaron y lo que le dijeron es que el peronismo sigue con los votos de siempre, más, menos, según el crecimiento poblacional, pero se le fueron 20 puntos. Hay un registro nuevo que dice el gobierno que escuchó, el del dolor. Esta es una novedad política. Después del choque, Milei dice, sin decir que chocó, lo peor ya pasó. Si vos girás la frase como si fuera un cubo, lo que queda de fondo es que Milei te está reconociendo, y esta es una novedad política, es la primera vez que el gobierno reconoce que su plan económico, además de bajar la inflación, además del equilibrio fiscal, puede producir dolor.
que la motosierra que iba solamente contra la casta, así lo había prometido Milei, corta. Y corta gastos, corta salidas, corta esparcimiento, corta Netflix, corta a lo mejor alguna cuota del colegio de los chicos, corta ingresos, corta poder adquisitivo. Ahí hay un efecto fuerte de la motosierra que no estaba propuesta en el plan inicial, en el contrato electoral. ¿Qué ocurre? Hay un impacto de la economía, hay dolor. Milei dice sin decir, después nos confirma Patricia Bullrich el mismo día, después del discurso de Milei en la cadena nacional, que efectivamente hay algo del dolor que no estaba registrado. Bueno, es una novedad política. ¿Qué puede hacer el gobierno con eso? Esta es la gran pregunta. El gobierno tiene que hacer varias cosas, varias de ellas odia hacer. Lo primero es bajar las tasas. Esto lo dejo aparte, porque estaban enfriando la economía. Hay una baja de tasas, veremos si hay algún tipo de reactivación. Había efectos recesivos. Y después tiene que hacer algo que odia, que Milei personalmente no gusta, lo aburre. Es negociar, hacer acuerdos políticos, tomar café, armar mesas políticas. Milei, que básicamente es un predicador que se para sobre un púlpito en las plazas, así empezó en los canales de televisión, predicando equilibrio fiscal con su Biblia libertaria. Milei, que da la batalla cultural anti-woke y anti-estatismo y el colectivismo, y eso lo vino haciendo bien, tiene ahora un desafío extra que hay que ver cómo lo hace. Tiene que hacer liderazgo político, tiene que ordenar. Se lo pidió hasta el gordo Dan, le dijo, DT, ordene al equipo, ordene las internas. Hay un mandato, un imperativo en este momento, después del choque, de que Milei tiene que recuperar algo que a lo mejor no se engancha demasiado. Liderazgo político. Y tiene que abrir la billetera. De hecho, ya la abrió. 12.500 millones de pesos para 4 gobernadores que se sentaron en esas mesas políticas. Y tiene que hacer una cosa más que es sumamente difícil. Dejar de ser bully. Dejar de ser el bravucón que le hace bullying a los que no están de acuerdo con él o a los que tienen 3% de disidencia del 100%, en donde el 97% de acuerdo. Pero puedo hablar de estos 3. Ahí estaba el presidente bully. Econochantas, periosobres, la casta, las ratas, los degenerados fiscales y todas las metáforas sexuales y escatológicas que vos conocés. Eso por ahora, si puede aguantar, queda en mute, queda en pausa. El presidente bully tiene que quedar en pausa. Entonces, abrir la billetera, negociar y parar de insultar. Para intentar recuperar primero el armado político de los gobernadores que se habían acercado a vos sin ser tus fans, y esos 20 puntos del balotaje que se te fueron por la economía o por las formas. ¿Podrá sostener esto? ¿Le va a alcanzar a Milei? ¿Este freno va a continuar? Es un desafío grande porque hay algunas cuestiones que son identitarias de Milei. La idea de acelerar en las curvas, de redoblar la apuesta, forman parte de la identidad con la cual este gobierno, y muy bien, llegó. Bueno, ahora tiene que tener algo que no es el menú de la casa, no es el plato principal que te sirven. Tiene que tener muñeca política y tiene que tener flexibilidad. Anunció en el presupuesto varios aumentos en áreas sensibles, en educación, en salud, en discapacidad. Recuerden que estamos frente a algo muy anómalo en la línea de tiempo y en lo conocido en política. Es un tipo que ganó con un fierro en la mano que se llama motosierra, diciendo esto corta y yo voy a cortar. Hizo una campaña con el ajuste. Esto no tiene antecedentes en la Argentina y ganó porque hay un crédito social, hay una conciencia social de que el todo para todos se terminó. Tiene ahí un cheque, pero descubrió Milei con este choque del 7 de septiembre que no es en blanco, es por una cifra. Y la cifra es, el ajuste va y hacelo, pero es hasta acá. Una cosa es ir contra el INADI
contra el Ministerio de Género, y otra cosa es meterse con el Garrahan, meterse con la salud, meterse con la universidad, que quieras o no es identitaria y aspiracional, y no explicar lo suficiente en qué estrictamente te querés meter del Garrahan, en qué cosa estrictamente querés meterte en las universidades, porque si vos mezclas todo y no explicás, y se mezclan las pensiones por invalidez con el nomenclador y la gente no entiende, hasta tus propios aliados como Luis Juez después te votan en contra. Y tenés que salir a explicar. Es decir, todavía, mal que le pese a Milei, hay vacas sagradas. O que explica mejor o que respeta, pero esas vacas sagradas arman, por ejemplo, otra plaza. Mañana el gobierno va a estar sometido a una doble Nelson, adentro y afuera del Congreso. Afuera va a haber una marcha universitaria. Va a haber, como diría Ernesto Laclau, va a ser la universidad el significante aglutinante, ese lugar donde todos los sentidos se unifican en contra del gobierno. Va a ser la plaza opositora. La bandera va a ser la universidad. Pero ustedes van a ver que se van a sumar un montón de gente. Muchos de ellos sin autoridad moral alguna. Oportunistas. Pero ahí está el gobierno teniendo que enfrentar una plaza con reclamos en una parte legítima y en otra oportunistas. Y va a ser grande la marcha. Y adentro del Congreso va a tener un tema sensible, que es que ese Congreso ya no le responde. Por sus formas, por no atender, porque no pudo, no supo, no quiso, el gobierno perdió el blindaje de los vetos. Recuerden que un gobierno en minoría sale a jugar al menos su primer tiempo con dos herramientas que no son muy lindas democráticamente, pero que valen, que es decreto veto, decreto veto, decreto veto. Después engordo el Congreso, si me va muy bien, con más gente, porque el apoyo social es más grande, me votan, tengo más diputados, más senadores, ya no necesita de estas dos herramientas. Bueno, hoy las necesita. La novedad política es que ya no se sabe si va a poder blindar los vetos. De hecho, discapacidad se lo dieron vuelta. Y de hecho, hay algo interesante. El gobierno no dijo voy a judicializar la ley de discapacidad. Dijo voy a promulgar. Lo dijo Guillermo Franco. ¿Hay ahí un aprendizaje, una escucha? ¿Hay una oreja nueva del gobierno? Yo no sé, yo me lo pregunto. Lo que sí sé es que no van a judicializar discapacidad, la van a promulgar. Seguramente va a tardar, van a tironear, pero el gobierno dice que la va a promulgar. Le dieron vuelta el veto. Mañana la oposición va a intentar darle vuelta a 2 vetos. El presupuesto universitario y la emergencia pediátrica en el Garrahan. Y acá viene el tema. La plata, por ejemplo, que le dieron a los 4 gobernadores, ¿va a tener influencia sobre las manos necesarias para volver a blindar el veto? Es decir, ese blindaje del veto que perdió, con la plata que puso en algunos gobernadores, esquema transaccional, te llevo para que me lleves, ¿recupera el blindaje? Mañana pochoclo. Se juega el gobierno la ecuación de poder en la Argentina, por lo menos en este momento y hasta octubre, a ver qué dicen las urnas. Es, ¿controlo o no controlo el Congreso? Mañana entonces, emergencia pediátrica y la ley de presupuesto universitario. Y el jueves, más pochoclo. La ley que regula de qué modo se sostiene un veto, que había puesto Cristina en 2006 a su favor porque eran gobiernos donde puso 3 candados y era dificilísimo dar vuelta a un veto. Bueno, quieren modificarlo los mismos kirchneristas y si lo logran, el gobierno se queda sin una herramienta con la que contaba, que es poder vetar. Podrá, repartiendo dinero, haciendo acuerdos, mimando, sirviendo café a los gobernadores y a los políticos opositores aliados, calmarlos y recuperar ese blindaje. El gobierno se juega una fuerte el día de mañana. Empezaremos a ver si las mesas políticas dan resultado. Mientras tanto, y mientras el gobierno tiene un desafío gigante, que es ver si surte efecto este freno a la impulsividad de Milei, a la personalidad, al presidente bully, al que nadie me mueve el equilibrio fiscal, al que no abro la billetera, no acuerdo, no negocio,
todos de violeta, los buzos violeta, a pintar las calles de violeta, si esto funciona o no funciona. Mientras del otro lado no te van a esperar. ¿En qué mes estamos? En el mes de la primavera. Yo quiero presentarles el desfile de la Marcha del Orgullo. Quiero presentarles las carrozas de la Marcha del Orgullo golpista. Disfruten. Creo que este gobierno sin los caputos le va a costar llegar. Milei era el que entretenía con una motosierra. Cuando le sacaron la motosierra y lo pusieron a leer, porque ahora lee, se terminó Milei. El 10 de diciembre de este año Sí. es la barrera que hace que si hubiera una crisis institucional en serio final, si la vicepresidenta toma el cargo, porque la gente piensa en estas cosas, ¿por qué no podemos pensar en voz alta? Yo no creo que este gobierno llegue al 26 de octubre. Ya le han soltado la mano todos. Este gobierno creo que está en su etapa final. La ciudadanía entendió que Milei está totalmente agotado, que debe cambiar el rumbo y que tiene los días contados si no cambia el rumbo. Hay que ver si la sociedad lo puede seguir soportando, ¿no? Queda poco. El gobierno está muy mal, quedó colgado del precipicio. Le están diciendo a Milei, andate Milei, andate. Nadie quiere que Milei siga. Estamos, en mi opinión, viviendo los últimos días del gobierno de Javier Milei. A Milei le picaron el boleto. Cuando el pueblo se enoja, no hay gobierno que pueda seguir. Yo te digo la Marcha del Orgullo porque había algo reprimido que ya no está más reprimido. Es me saco la mascarita, me saco el antifaz y digo lo que siento. Soy lo que soy. Y soy antidemocrático eventualmente. Ya lo había dicho Agustín Rossi cuando gobernó Macri. Dijo, es un accidente de la democracia. Es decir, la democracia funciona si estamos nosotros en el poder. Y si no, eventualmente, ¿por qué no editar? ¿Por qué no acortar los tiempos? Hay un tabú que cayó y tenés un montón de figuras ya diciendo y creando clima, implantando, comparando con 2001. Eso es golpismo. Y vos me decís, bueno, pero es uno en la radio, otro en un estudio, Felipe Solá ya no tiene cargo. Mirá quién se sumó a la Marcha del Orgullo golpista ahí tienen ustedes, en la carroza principal, Cristina. Cristina dice, ay Milei, ¿en serio que lo peor ya pasó? Dale, hace un largo recorrido y quiero llegar al párrafo que les quiero compartir. Es una verdadera bomba de tiempo, el tic-tac ya puedo escucharlo desde San José 1111. Nada más y nada menos que Cristina habla de bomba de tiempo, de cuenta regresiva para el gobierno de Milei, profundamente antidemocrático. Y quiero cerrar con esto. Lo veníamos mencionando en el pase. Suponete que se fuera Milei. No se va a ir. Suponete que se fuera Milei. ¿Ustedes creen que viene el todo para todos? ¿Un esquema distributivo que se puede volver a imprimir? ¿Hay ideas nuevas? Máximo dijo que subiría ingresos brutos. Axel Kicillof dijo que no se arrepiente de nada, ni de la estatización de YPF, y cuando le preguntaron qué haría para bajar la inflación, diría que hay que revisar, dijo a Compagni, que hay que revisar la deuda externa. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay una vocación profunda de poder para volver exactamente a las mismas recetas. Esto me hace acordar a mí al destino trágico de Argentina, resumido en este capítulo de La Pantera Rosa. Mirá. Con esta salvedad, en cada vuelta de pintura, eso funciona como un trépano y estamos cada vez más enterrados. Bienvenidos.
Bueno, muy bien. Está Gonzalo, está Luciana y quiero que se presente. Mañana hay una marcha universitaria, tenemos muchos estudiantes que quiero que en principio se presenten. Por favor. Gracias. Bueno, gracias por invitarme. Yo soy Violeta Alonso, soy estudiante de la carrera de Letras, secretaria de Lucha por el Presupuesto en la Facultad de Filosofía y Letras, y militante del Ya Basta, que es la agrupación universitaria de Manuela Castañeira, la Juventud Anticapitalista. Bien, Muchas contanos. gracias por la invitación. Rocío Gómez, 22 años, estudiante de licenciatura en Economía, militante de la agrupación Somos Libres en la UBA y de La Libertad Avanza. La libertad avanza. Ahí ven ustedes uno a favor, uno en contra. Vamos a simplificar televisivamente. Una en contra de Milei y una a favor. Chicos, digan ustedes quién está a favor y quién en contra, que es lo único que importa en este momento. ¿Quién se presenta? Bueno, yo soy Juan Pablo Gómez, soy sanjuanino de la Universidad Nacional de San Juan y estoy a favor del pueblo argentino, por lo tanto queremos que se dé vuelta el veto de Milei. Soy secretario general de la Juventud Universitaria Peronista a nivel nacional. Bien, señor. Mi nombre es Diego Arellano, soy de la Universidad Nacional de Avellaneda, estudiante de Comunicación Política y estoy secretario además de la Federación Universitaria Argentina y estoy re en contra de Milei. Re en contra de Milei. ¿Pero qué pensás de Milei? Después me lo decís. Ok. Está Emiliano Jacobiti, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ahí tienen vicerrector de la UBA. Así es. Bien. Quiero contarles qué dijo Milei desde Paraguay, que le contestó de algún modo a Cristina Fernández de Kirchner, que había dicho como las pastillitas, tic-tac, tic-tac. Hay 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Nosotros estamos entrando en un proceso de licitación de 10.000 kilómetros de sectores que sí son rentables. Entonces, en ese caso, se va a resolver vía el sector privado, con las licitaciones. Y aquellas que no sean rentables, se les asignará una partida y aquel que provea la mejor solución se va a ocupar de resolver esas rutas. Es decir, de modo tal de eficientizar y que al menos sea lo más parecido al mecanismo de mercado. De modo tal que se achique la distorsión y que esos bienes estén. Pero claro, es mucho más fácil tener vialidad y decir que vamos a hacer un montón de rutas como se hizo en otro gobierno y que como consecuencia de ella hay una persona que está con una tobillera presa porque la plata de la ruta se la afanaron. Bueno, muy bien, ahí está Milei haciendo por primera vez en varias semanas referencia a la corrupción, en el medio también de los audios de Españolo, Cerimedo, etcétera. Es una novedad ahí que vuelve a hablar de corrupción Milei, pero sobre todo para contestarle a Cristina, que hoy fue fuerte en Eiche Milei. ¿Qué va a pasar mañana? Quiero preguntarle a Luciana Vázquez con el tema educativo, por favor. Bueno, mañana se reúnen, confluyen dos intereses muy sensibles de la sociedad argentina que tienen que ver con la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y el tema del presupuesto universitario. Esas dos sensibilidades producen una marcha que resiste el veto al gobierno, así que se dirime en el Congreso la suerte de esas leyes. Gonza. Tema números, ¿querés? Por Para favor. saber cómo estamos parados. Cuando se votó la ley de financiamiento universitario en la misma Cámara de Diputados que la va a discutir mañana en términos del veto, se consiguieron 158 votos a favor. En el contexto de la presencia que había, Diego, faltaba un voto para que se declaren las 2/3 partes a favor de esta ley, con lo cual, si se repitiese el escenario, el gobierno zafaría por un voto. Dos datos. ¿Cuánto le cuesta la ley de financiamiento universitario al Producto Bruto Interno de la Argentina? 0,14%. ¿Qué es lo que actualiza la ley? Los presupuestos desde 2024, el ajuste bimestral a partir de 2025 en adelante y lo más importante es la recomposición del salario docente desde diciembre de 2023. Hoy lo contábamos charlando fuera de cámara. Un JTP, Diego, que labura 20 horas por semana, con carrera, con experiencia, gana 400 lucas por mes. Ponele que labura el día completo, 800, 900 lucas por mes gana solamente el tercero en la línea sucesoria de una cátedra, que es titular, adjunto, JTP. El escenario me parece que es bastante claro. Bien.
Vamos a ver, piensan ustedes. ¿Qué pensás? ¿Es bastante claro? Te pregunto a vos. A vos, A mí. sí. Con respecto... ¿A lo que va a pasar mañana? Sí, no, mañana vamos a ver a todos los dirigentes políticos del pasado, todos los que fueron parte de la Argentina decadente, a ver si pueden manguear algún voto, alguna imagen positiva a través de una bandera que es la educación pública, que la sociedad y el gobierno aclaró muchas veces que está a favor, y vamos a ver un montón de consignas en contra del gobierno específicamente, y todos esos sectores que cuando son las elecciones se muestran distintos, se van a mostrar todos juntos, así que eso es lo que vamos a ver mañana. Rocío, en tema universitario particularmente, ¿en qué notás vos que el gobierno está a favor? El gobierno está a favor. En principio, hoy apagaron las luces en derecho. La semana pasada claramente es una consigna política la que están promoviendo. Se aclaró, incluso salió el secretario de Políticas Universitarias, se aclaró que el presupuesto a funcionamientos está totalmente dado. O sea, está totalmente o completamente cubierto, incluso hasta los pedidos que hicieron, así que no sé por qué apagaron las luces. Lo que hacen ellos es una toma de la universidad, como lo que pasó la otra vez con el campus, ahora con las tomas, con los paros, no dejan que los estudiantes cursen. Así que nada, el gobierno me parece que está totalmente a favor de la universidad pública. El tema de los docentes no se discute a través de una ley de financiamiento universitario, donde en el medio te piden más presupuesto para 2026, más presupuesto para 2031, más plata hacia arriba sin ni siquiera hacerse ninguna autocrítica a este sistema universitario, que los vamos a ver también mañana vendiendo que es un sistema perfecto, así que para mí no hay ninguna discusión en eso. Aprovechemos, está el vicerrector. ¿Qué opinas de lo que menciona ella? Rocío. Rocío. No, obviamente no coincido, no son ciertos los datos. Lo que dijo el secretario de Política Universitaria no es correcto, él lo sabe. Lo que sí se actualizaron fueron los gastos de funcionamiento. Repetir qué dijo. A ver, ¿a qué te referís? La verdad que no lo escuché, pero si efectivamente dijo que se habían actualizado los gastos de funcionamiento de las universidades, a ver, no es verdad. Lo que sí se actualizó son los gastos para salud. Los gastos de funcionamiento para todas las partidas de educación, o sea, la función educación, que la gran mayoría, tienen un 20% de aumento en el último año y medio, desde la última marcha, con una inflación acumulada de 3 veces más. Y el reembolso de los 33.000 millones de pesos que habla Alejandro Álvarez, ¿a qué se refiere? Alejandro Álvarez se refiere a los 33.000 millones de pesos que son la función salud. El presupuesto universitario tiene, de los gastos de funcionamiento tenés dos partes. Una parte que es para salud, para atender los hospitales universitarios que están en la Universidad de Buenos Aires, el Clínica, el ROFO, el Lanari, el Bacareza, el Hospital Odontológico y en Córdoba. Eso efectivamente se actualizó y se reconoce. Lo que no se actualizó, y por eso el funcionamiento crítico, son las partidas para educación, que es para financiar el mantenimiento de los edificios, todo lo que no es salud. Las compras, los servicios públicos que sí se actualizaron, se vienen actualizando incluso a veces más que la inflación. Bueno, eso generó que otra vez las universidades, en cuanto a los gastos de funcionamiento, estén en una situación crítica, independientemente de lo que recién decías de los salarios. O sea que la actualización de los gastos de funcionamiento no es cierto. Si Alejandro Álvarez lo dijo, se equivocó. Bien, ¿qué decís, Lugo, de eso? Sí, Álvarez lo que plantea es que a fin de año se va a ver actualizado con un refuerzo presupuestario a la Universidad de Buenos Aires de 80.000 millones de pesos en total. Y plantea, y te lo quiero preguntar si efectivamente lo ves así, que cada vez que la Universidad de Buenos Aires le planteó una situación por la cual necesitó un refuerzo presupuestario, el gobierno se lo entregó. ¿Cómo lo ves vos? No, bueno, eso es falso, literalmente falso. Lo que sí el gobierno, a ver, hubo una primera actualización desde que asumió el gobierno hasta ahora, porque hay que aclarar que no hay presupuesto. Y no hay presupuesto por una decisión política del gobierno de retirar el presupuesto. ¿Qué puede pasar con este? ¿No? No es que ahora vamos a discutir un presupuesto y que se va a poder negociar. Hasta ahora el gobierno no aceptó negociación del presupuesto y lo retiró. Alejandro Álvarez, a ver, también si dijo eso, es falso. Lo que sí atendió fue los reclamos que tienen que ver con la actualización de aproximadamente el 70% para los fondos de salud. El gobierno, en el veto que saca deja claro la desactualización del 40% de los gastos de las partidas para salarios de los profesores y deja en claro que actualizó solamente el 20% desde esa marcha hasta hoy. Esos son los reclamos. La UBA, aparte, hizo muchos otros reclamos que tienen que ver con las partidas de ciencia y técnica.
con las partidas de becas. Las partidas de becas Progresar han perdido en el último año y medio un 65%. Si vos las actualizás por inflación desde el 23, desde diciembre del 23 a hoy, tendrían que estar en casi 100.000 pesos por mes y hoy están en 27, más el rendimiento académico llegan a 33. A ver, Gonza. Emiliano, quiero preguntar por la participación que se anticipa que va a tener la marcha. ¿No te parece que algunos sectores le restan reputación a un reclamo legítimo como tiene la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Pública en general? ¿Que de repente te aparezca un tren fantasma? Mira, a ver, el reclamo es un reclamo justo. Lo que las universidades salieron a hacer en conjunto con el Garrahan es a movilizarse para pedirle a los diputados que ratifiquen la ley de financiamiento universitario, que como vos decías recién, tiene un costo, a ver, yo de lo que leí del veto, el costo que el gobierno reconoce de la ley es del 0,12 del PBI, cuando por ejemplo, el costo que tuvo bajarle los impuestos a los más ricos de los más ricos, o sea, el impuesto a los bienes personales, fue 4 veces más. Vos me decís, ¿va a ir gente a esta marcha? Para mí, todo el mundo que vaya a defender esta consigna es bienvenido. De hecho, la Universidad de Buenos Aires le pidió formalmente a los partidos políticos que por esta vez, como la marcha no es en contra de nadie, sino a favor de estas dos leyes, los partidos políticos vayan con la bandera argentina en alto porque eso unifica la consigna. Bien, muchachos, digan. Breve, yo creo que a veces, digo, está bueno el tecnicismo que estamos escuchando en términos de la claridad que nos aporta, pero me parece que la pregunta al gobierno tiene que ser bastante clara y también la discusión frente a la gente también clara. ¿Quién vive con 400.000 pesos por mes? Desde que asumió Milei, los docentes y los no docentes perdieron más del 40% de poder adquisitivo de sus sueldos. ¿Quién puede vivir 28%. Bien, ahora, y estamos notando además una situación que es muy preocupante porque habla también de cuál es el mecanismo macabro que usa el gobierno a la hora de no solo de financiar a la universidad, sino que además de vaciarla. Es que hay muchos docentes y no docentes que obviamente por la cantidad de sueldos por debajo de la pobreza que tienen, que empiezan a optar por otros trabajos y empiezan a renunciar. Pero pará. Yo acuerdo que los salarios son bajos y que el gobierno algo va a tener que hacer con eso. ¿Sabés desde qué época los médicos o los docentes universitarios a contraturno tienen que buscar en el sector privado? ¿Vos sabés desde tiempo inmemorial los JTP armando grupos de estudio con los alumnos de la clase y casi había un plan canje en donde se sabía que ganaban? Yo estoy a favor de que ganen más porque pasé por ahí. Lo que te quiero decir es que no es de hace 10 minutos esto, es armate un grupo de estudio con 10 alumnos que te vas a pagar lo que no te estamos pudiendo pagar de JTP. Lo hemos visto, lo viví, fue así, Emiliano. Dicho esto, no se puede vivir con 400 lucas. Sí, pero hay algo que también hay que decirlo. Acá no es que se le reclama a este gobierno algo que no se le reclamaba a los gobiernos anteriores. Si vos mirás todas las ejecuciones presupuestarias, la ejecución presupuestaria en porcentaje del PBI, en el 2020 la tenías en el 0,9% en las universidades. Hoy es el 0,5% y para el año que viene 0,49%. Pero efectivamente, como vos decís y tenés razón, históricamente los sueldos fueron bajos, sueldos de subsistencia. Ahora, no había marcha sobre. Yo creo que acá hay claramente hay un ajuste, no estamos. Bueno, pero hay algo que sí pasó que hay que poder explicar. Porque ahora se produce una crisis. Porque si vos ves el acompañamiento a la inflación de los sueldos, todos los años anteriores, 2022, 2021, 2020, vos tenías sueldos bajos que iban acompañando la inflación. Desde el 2023 a hoy, esos sueldos bajos directamente dejaron de acompañar la inflación y en las cuentas que yo tengo acumulado entre el 2023, 2024 y hoy, perdieron lo que nunca perdieron desde el 2002 hasta ahora. Bien, vamos a escuchar a todos. Dale, que vos avanzás. Gracias. En primer lugar, quiero decir que acá Rocío dijo algo que no es cierto, que es decir que Milei está a favor de la universidad pública. Y no es cierto, no está a favor de la universidad pública, porque todos sus actos demuestran exactamente lo contrario.
demuestran que el gobierno le rebajó a la mitad el presupuesto de la universidad pública. Todos sus referentes salen a decir que no vale lo que nosotros estudiamos. Sus referentes como Berti Venegas Lynch, salen a decir que en realidad hay un sector de la población que ni siquiera debería ir al secundario. Lo que pasa es que para el gobierno de Milei, la universidad no debería ser para todos. La realidad de lo que ustedes piensan es que la universidad no debería ser para los trabajadores, no debería ser ¿Pero para dónde los está sectores eso? populares. Habla vos, porque es una afirmación fuerte. No, está inventándose. Ellos mantienen su relato, básicamente, donde el gobierno está en contra de la universidad pública. El año pasado decían que la universidad pública iba a cerrar, cerró la universidad. ¿Vos pudiste seguir estudiando? Hay muchísimos estudiantes que quedaron en el camino. Hay muchísimos estudiantes que quedaron en el camino porque no hay becas, no hay materiales para estudiar, no hay salario para los docentes. En el camino quedan un montón de estudiantes. Ya que estamos hablando de los miles de estudiantes. Y no es un relato porque yo lo conozco de mi experiencia personal. Yo lo conozco de mi experiencia personal. Y he visto cómo en prácticos de mi carrera, la carrera de letras, hubo un pibe cursando un práctico que se iba de la clase porque le llegaba un pedido ya, donde él repartía, que le ofrecía una suma de dinero que él necesitaba y se iba de la clase para ir a repartir. Pero eso pasó y siempre. yo eso lo viví. Eso pasó siempre. Eso está pasando, hay un salto en calidad. Así pues somos varios, dale. No, sí, con respecto a puntos capaz en común para tocar, que también lo dijo el vicerrector Jacobiti, estaría bueno, ya que si tanto se habla que el tema de los docentes es algo crónico, es algo histórico, que es algo transversal con respecto a todos los gobiernos y respecto al presupuesto dado, ¿por qué no cuestionamos la eficiencia como tal del sistema universitario? Actualmente, cuando hablamos de los datos de este sistema universitario, y el vicerrector no me va a poder dejar mentir, y acá no vamos a centralizar el discurso en la UBA, sino el sistema universitario nacional en su general, nos encontramos que hoy el sistema universitario actual solamente se enfoca en tener cantidad de estudiantes y no de graduados. Nos encontramos con que la entrada a la universidad en los últimos 10 años se masificó en un 68% y que los graduados solamente alcanzaron el 18%. Que cuando vamos a los datos de esos graduados nos encontramos con que solo el 23% de esos graduados lo hacen en tiempo y forma. Este sistema universitario está condenando a los estudiantes a no recibirse y a los que estamos adentro del sistema incluso en tardar en recibirnos entre 7, 10 años o nunca. Un alumno hoy es regular dentro del sistema universitario solamente metiendo 2 materias cada 2 años. ¿Y por qué pasa esto? Que es la conclusión. Este sistema universitario quiere más estudiantes para tener mucha más caja y más presupuesto y en el medio se olvida de los estudiantes y de los docentes. ¿Por qué no solucionamos este sistema de eficiencia que se le dedica y se le invierte a la universidad para que los docentes, incluso una variable, ¿no? Si tenemos los estudiantes distorsionados o padrones inflados, también te va a distorsionar variables como docentes, como infraestructura. ¿Por qué no empezamos a discutir realmente un sistema universitario eficiente y empezar a dejar de culpar al gobierno nacional y empezar a preguntarle a las autoridades, como en este caso el vicerrector, ¿por qué como autoridades no se ponen a discutir de en serio los problemas que tiene el sistema universitario argentino? Decide uno, focaliza en uno que te parezca. Que para que la audiencia entienda, Argentina tiene la tasa de graduados más baja real de toda la región. Y eso es una discusión que nadie tiene. Eso, tasa de graduados. Mira, por ejemplo, te puedo dar la que conozco mejor, que es la de la Universidad de Buenos Aires. La tasa de graduados de la Universidad de Buenos Aires, de los que entran al primer año de la universidad, es del 60%. Si vos tomás, que son los datos que a veces escuchan. Pero el primer año de la universidad es el CBC. Ese cálculo ese cálculo está dejando afuera el CBC. Si tomás el CBC es del 30%. Pero yo lo iba a decir. Si vos también podés tener otro cálculo, que es como tomar el ciclo básico común, que vendría a ser algo así como tomar, la tasa de ingreso de la ORT o del Colegio Pellegrini Nacional de Buenos Aires comparada con todos los que se inscriben al curso de ingreso, ¿sí? A ver, eso es uno puede tomar los números como quieran. Si vos tomás los números de la tasa de graduación de los que se inscriben al CBC, que por ahí algunos arrancan, otros no, te va a dar el 30%. Ahora, de los que llegan a las facultades después de ese primer año, que... Desde el primer año de la facultad. Desde el primer año de la facultad es el 60%, que es una tasa de graduación similar a la de la Universidad de San Pablo, a la Universidad de la UNAM de México. A ver, pero pará, hay otra... Discúlpame, hay otras cosas que quiero aclarar, porque uno no puede decir cosas que no son ciertas.
Recién decíamos, el problema de los docentes es crónico. ¿Es crónico el problema de los docentes? ¿Viene hace mucho tiempo? Sí. Desde 1 año y medio hasta hoy se perdió casi la mitad del salario en algunas categorías. Eso no pasó desde el 2002. Entonces, no es crónico. Bien. No está bien La acusar verdad a que la me parece... universidad de él no habló. Me parece Esperá. también un poco incluso... un poco irrespetuoso que solamente se hable de la Universidad de Buenos Aires cuando el sistema universitario tiene 57 Yo digo a todo el sistema universidades, universitario donde tiene nacional. 57 universidades, donde también están las universidades tecnológicas. Yo puedo hablar como representante de una fuerza que es la más federal del país, pero también puedo hablar específicamente Recordá de de cuál, mi lugar. recordá de cuál. Sí, por ejemplo, puedo hablar de San Juan. No, ¿de qué fuerza estás La hablando? Juventud Universitaria Eso, Peronista. eso. Somos la fuerza que desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca representamos, conducimos centros de estudiantes y nos paramos de este lugar. Y creo que es muy importante, por ejemplo, puedo hablar un dato pequeño, en la Universidad Nacional de San Juan tenemos en relación al año pasado, 2024, un 40% menos de presupuesto asignado con respecto a gasto de funcionamiento. Hoy la universidad está terminando de ejecutar su presupuesto con fondos propios. Fuera de todo esto, me parece que nosotros hoy tenemos que hacer mucho hincapié en que la universidad es una causa del pueblo argentino. Es algo que unifica. Creo que quedarnos en este tipo de discusiones como la que nos invita acá la compañera me parece que atrasa, porque creo que... ¿Por qué atrasa? Porque siento que hay Sí. dos causas que son fundamentales para el pueblo argentino, que unifica criterios, sentimientos. Pero Una es Malvinas nadie discute la y la otra educación. es la Vos estás Universidad discutiendo Nacional. la Por universidad. favor, yo vos no te... Él yo- dice vos, las por dos favor, cosas yo que no ahora- él ahora- está diciendo, Malvinas y la universidad son los... Malvinas y la Universidad Nacional, las relato. universidades nacionales, pero por favor, Dale, mirá, dale. vos a mí me vas a respetar porque yo soy un dirigente de todo esto. Sí, todos. Y creo por que acá cuando todos vos has hablado, participamos, y cuando vos has pero hablado, vos hablás cuando con vos has relato, hablado, pero cuando vos vos has hablado, yo he hablas con escuchado. relato. Más relatos Si vos estás es lo que dicen acostumbrada, ustedes, que ocupan si vos estás la acostumbrada, universidad si vos de estás todos los acostumbrada que todo problemas de la esto, sociedad. si vos estás acostumbrada que Acusan a todo la esto universidad sea de un todos ida y los problemas de la vuelta, sociedad y no sí. hablemos yo te voy a pedir por favor que a mí me respete. Dale. Porque nosotros somos representantes. Todos Nosotros no somos representantes, tercera fuerza pero de ningún ustedes lugar. arman un Nosotros hay relato a lugares través de que una causa conducimos, justa para hacer nosotros política partidaria dentro de las recorremos- universidades. Los únicos que hacen Recorremos política el país y demás. partidaria Y no hablan son con las la personas de la libertad realidad de avanza que estudiantes. tienen Chicos, Eso es lo que ¿saben lo que pasa. hace la gente? Se vuelve loca y se va a Pero Netflix. ¿saben- ¿Qué pero quieren? ¿saben lo que pasa? Miren como los psicopateo. ¿Ustedes quieren que se vayan a Netflix? No, por favor. ¿Ustedes quieren que se vayan a Por Netflix? supuesto que no. Entonces A mí hablen de me algo. Dale, habla. me parece oportuno que además cada vez que tenemos la oportunidad de poder expresar, dar un mensaje, ser coherente en esto. Nosotros creemos la política, creemos que hay que reivindicarla del discurso, de la discusión, del compromiso, pero también fundamentalmente desde estas causas, que es la causa del pueblo argentino. Creo que la universidad hoy puede representar y nos puede y nos permite Quedó poder dicho. dialogar Muy bien. con fuerzas que piensan diferente. Quedó dicho. Digan lo que quieran, pero en modo TikTok, Con rápido, un dato dale. en relación a los graduados y a lo que aportaba el compañero en relación a de dónde somos y además federalizando un poco la discusión, yo soy del conurbano, mi fuerza es el movimiento universitario del conurbano. En nuestras universidades del conurbano y Bicentenario tenemos alrededor del 70% de graduados y graduadas primera generación de universitarios profesionales en sus familias, lo cual significa una experiencia hasta incluso revolucionaria de la educación pública en nuestros lugares, donde las universidades están ancladas a su territorio y donde las universidades le cambian la vida. Me parece que también un dato a compartir en relación a la cuestión de los grados y las gradas. Y en relación al movimiento estudiantil, particularmente los datos, retomo un poco lo que decía Jaco, alrededor de 30.000 pesos está el progresar. No sirve para nada. Bien. Las becas Manuel Belgrano, que son para las carreras, como por ejemplo las ingenierías, salud y demás, carreras claves para nuestro país, 80.000 pesos. Quiero saber si eso equivale, y la pregunta además de los sueldos y demás, que yo te respondo, para mí antes había paritaria, había otro lugar donde poder dirimir esas cuestiones. Acá, con mi ley se terminó la paritaria. Bueno, y el último... Dale, no carguen en el changuito todo porque tienen tiempo. No Exacto. tienen Bueno, en cada paso párrafo el palabra, chango paso entero palabra. porque no llegamos. ¿Puedo contar algo de hoy? Sí, dale, por favor. Hoy le contaba a Diego que hoy se vivió en el Congreso Nacional una situación símil 125. Hablé con muchos diputados que están atravesados por un nivel de incertidumbre total porque son egresados de la universidad pública, muchos son profesores de la universidad pública, algunos sienten que tienen que votar a favor del veto, pero le decía a Diego esto, el clima que se está viviendo hoy en el Congreso, donde se va a dar la otra parte de esta historia, donde se resuelve el conflicto, es un clima muy pocas veces visto.
Yo te digo esto, Diego. O sea, lo que vos estás diciendo es gente que en teoría tiene que ir a defender a Milei con el voto, pero que está tironeado por su propia historia. Cuando Cristina manda la 125 al Congreso, muchos referentes del interior decían, yo no puedo volver a mi pueblo, soy productor agropecuario. Le pasa lo mismo y en respuesta a la pregunta que me hiciste esta tarde, la compartimos al aire, es cierto que el gobierno envió fondos a 4 provincias. Pero son 4 provincias que yo no sé si le van a poner el voto, creo que Jacobiti algo va a tener para decir, que no sé si van a acompañar a Milei con esto. Aún así, repito, si se vuelve a producir el escenario del momento en que se votó la ley, falta un voto para lograr los 2 tercios e insistir con la norma. Bueno, vamos a ver mañana los números. Quiero escucharte, Lu. Mira, la universidad pública es cara a todos, ¿no? Hay una sensibilidad muy conectada con la universidad pública en la Argentina y eso es muy valioso. Ahora, por eso mismo tiene una capacidad de lobby impresionante. Y te voy a dar un número que es muy interesante para pensar. En los últimos 40 años, entre 1980 y 2022, el presupuesto de la universidad pública aumentó el 226%. El presupuesto de la educación básica, jardín de infantes, primaria, secundaria, aumentó el 163%. No tiene lobby en la calle, en la agenda política, la educación básica. Y uno de los problemas de eficiencia que tiene la universidad pública, porque los tiene, podemos sentirnos conectados emocionalmente con la universidad pública, pero tiene enormes agujeros que hay que volver a pensar, es que los estudiantes que llegan del secundario llegan en condiciones realmente muy críticas. Y la universidad, el CBC está reconociendo, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, los expulsa, los filtra. Solamente el 30% ingresa a la universidad del CBC. Entonces hay que sincerar este debate. Este debate es sobre la universidad pública que está en una burbuja mucho más grande que es la educación en general. Y esto tiene coletazos sobre un valor de la universidad pública que es su pretensión de inclusión. Y yo te voy a dar un número general al sistema de las universidades públicas. En el primer año de una carrera universitaria, en promedio, hay de los chicos más pobres, del último quintil, si vos dividís a una población en 10 pedacitos, el pedacito más pobre, hay una representación del, creo que era del 7%, 7,8%. De los más ricos, del último quintil más rico, hay una población, hay una representación del 5,3%. Eso en el primer año, es decir, hay muchos chicos pobres en el primer año de la universidad pública. 5 años después, en el último año, del quintil más rico sube al 12%. ¿Sabes por qué? Porque los del quintil más pobre se reducen al 1%. La Universidad Pública Argentina democratizó el acceso muy contundentemente, pero no democratizó el egreso. Y eso tiene que ver con cuestiones de la escuela secundaria y de la primaria que nadie defiende y por la que nadie marcha, y también por cuestiones de organización de las materias, de tipo de materias, de vida universitaria de la universidad. Claro. Ese es el panorama más balanceado que uno puede construir. Después está que es este presupuesto de Milei es el más chico desde hace 20 años. Y es cierto, y esta es una pregunta. El presupuesto presentado. Presupuesto universitario. Sí. El del año pasado, este es el más chico de los últimos 20 años, 2012. Eso está claro. Y cayó el salario docente en torno al 30% desde diciembre de 2023. Ahora bien, todo 2023, Massa le quitó a la educación pública 70.000 millones de pesos. Se lo quitó a los jardines de infantes y a Conectar Igualdad. Y a la universidad pública le garantizó 5,4% por encima de la inflación en términos reales. Y la universidad pública no aprovechó esa condición de privilegio en relación a los otros niveles del sistema educativo para empezar a plantearse una revisión muy profunda de qué están haciendo con los estudiantes una vez que entran. Porque la universidad, vos te estás enorgulleciendo del 62% de tasa de graduación, basándote en expulsar del CBC, en que quedan afuera el 30% queda afuera y 30% quedan boyando eternamente en el CBC. Ese momento privilegiado del 2023 no fue aprovechado por los rectores, por las autoridades, por los profesores, por los estudiantes y por la sociedad para replantearse la eficiencia del sistema universitario. ¿Por qué?
Pará. Me gustaría sumar al debate. Espera un poquito. Datos- Todos vas a hablar también, A dale. ver, datos con los que coincido. La Argentina tiene un problema gigantesco en la escuela primaria y secundaria, por supuesto. De hecho, en su momento, hoy vos tenés una gran diferencia. Incluso dentro del ciclo básico común, vos tenés, si alguien llega a la universidad con un buen nivel en el secundario, puede ser de la pública o la privada, la verdad que en la mayoría de los casos es de la privada, puede o dar en UBA 21 el ciclo básico, que es en quinto año, o dar libre las materias. El ciclo básico común es una nivelación que existe entre una escuela secundaria que cada vez está peor y la universidad. Incluso ahora no da abasto. Yo doy clase en el ciclo básico y muchas veces te encontrás con chicos que no pueden interpretar un texto. La universidad, por ejemplo, generó programas que se inauguran todos los años que se llaman la previa de la UBA. ¿Qué es la previa de la UBA? ¿Vieron como, por ejemplo, cuando uno va a algún colegio universitario? Que muchas veces yo ahí tengo una gran discusión porque conmigo mismo, yo vengo de uno, fui al Pellegrini, pero muchas veces vos tenés que ir a una academia de ingreso. ¿Por qué? Porque te nivela, ¿no? El gran desafío para mí de la universidad, de hecho hoy en el Nacional Buenos Aires, la mitad de los chicos que ingresan entran por un programa de voluntariado para que eso no sea una divisoria de aguas. Ahora, eso no me parece que sea una responsabilidad de la universidad y por ese presupuesto hay que pelear. Yo te puedo hablar de lo que está haciendo la universidad. Pero vos tenés un ciclo básico instaladísimo hace años. Sí. Dania Tabela, una dirigente del radicalismo de Evolución, diputada en el Congreso, que fue rectora de una universidad de la provincia de Buenos Aires, dice a viva voz que fracasó ya hace 15 años el CBC y se sigue poniendo un gasto en el CBC para una población que no logra atravesar ese filtro. Yo hay algo que creo que no nos podemos resignar a que vos tenés que... Sería bueno que el CBC no haga falta, ¿sí? Que no haga falta. Así como sería bueno que para ir a una escuela secundaria universitaria no haga falta hacer por ahí un curso, una academia de ingreso y que sea nivelada la escuela secundaria. Eso hoy no pasa. Para mí, y en eso puedo disentir, mientras vos tengas las diferencias que tenés entre el sistema, de educación secundaria, el CBC lo que hace es nivelar y hacer más justa... No lo está haciendo. Bueno, disculpame, por eso los dejás pero afuera no en son... tus cálculos de tasa de graduación. No, bueno, está bien, pero que algunos no lo terminen aprobando no quiere decir que no lo hagan. 6 de 10. A ver, pero seguramente... 6 de 10. 30%. Seguramente, si vos tomás un examen... Entran 30. A ver, 30. Por eso. Espera. Seguramente, Dale. si vos Te quedan afuera. A ver, no quiero revertir el número 6 de 10, te lo tomo. Lo que yo sí estoy seguro es que ese 6 de 10, si no estuviese el CBC, Sería peor. se transformaría en 1 de 10. Bueno, después de unos no avisos, porque voy a hablar con alguien, quiero ver si hay algún replanteo, alguna forma de repensar algo de todo el sistema, si hay alguna idea o si hay un repliegue con un justo reclamo salarial, pero que de paso también genere un statu quo en donde no hay que tocar nada. Después de unos no avisos, porque... ¡Aló! Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. Bueno, hoy claramente me tocaba ATN. El domingo fue Clarín. Yo pedí salir tapa de viva. Hola, pero moderado. No se Hola, pudió. moderado. Ayer me tocó Pañi. Era hoy o mañana dos voces. ¿Viste, Diego? Gané Acá una elección no. provincial y de repente me convertí en Kichi Churchill. Me sacan fotos de abajo para que parezca más líder. Me ven familiero, tipazo. Carrión me ve normal. No, Carrión... Soy Scaloni casi. Sí. ¿Qué se podría...? Sí, es que... Yo me ante el acuerdo cuando espanto- entraron... Perdón, Ante el espanto de Milei soy no, preferible. Hay Ante el espanto de escúcheme. Milei que vos militaste, soy preferible. Ante el espanto de Milei que vos militaste... Militaste, y todo yo ya este estaba tipo. vetado, Sí. estaba No, vetado y bloqueado de Milei No, antes no. que largue. Unos Una meses antes de la campaña, pero lo militaste. Porque te daba morbo entrevistarlo como psicólogo, descubrir una especie de loquito que, bueno, eso. Hace Sumate a la psicodiagnóstico. Axelmanía, Bueno, no seas pavo. quiero decir una cosa. Sí. ¿Tendremos imágenes conmovedoras de un Kicillof entrando, pateando como en un allanamiento YPF para estatizar? ¿Volvemos a eso eventualmente o no?
Mirá, Porque ayer dijo que claramente, Compagni no gracias, no se arrepiente gracias, de YPF, nada. Gracias a YPF 16.000 millones. Gracias a YPF tenemos nafta. Vaca muerta. Y Claro. bueno, mi imagen hoy está más lavada que este mate que vengo tomando desde las 7 de la mañana. muy bien. Así que... ¿Cuáles son las 3 diferencias entre Cristina y Me van a Axel? elogiar hasta en Neura, dentro de Sí, poco. sí. Sí. ¿Cómo me ves en el troncal de las mascotas? Con Con Tronco, Tronco. con Carly Con Bianco moviendo la cola. Votar normal, Diego, querido. Además, ¿viste que salieron los malos? Los sube riesgo país como Máximo y Grabois a anunciar terribles subas de impuestos como para tirarle un hueso ideológico a los más termos y que yo aparezca como moderado. Elemental, Diego Seyman. Elemental, Y elemental. para demostrar que cambié en serio, te quiero contar que A ver. Compagni aprendí a decir Twitter y Jolly. Está muy bien. ¿Por qué hace así Están todo el tiempo? tan quemados en el kirchnerismo que voy a armar una fórmula con el termo. Porque hay que ser apático, digo empático. Perdón, Axel. empático. Axel. Sí. En el mejor de los casos va a ser perro con correa larga. ¿Viste los perros que se lo sacan a pasear y el No, perro de Dylan ya sueña, está, el ya- perro ya sueña fue que es eso, libre, ya fue. pero tiene esa correa que No, apretás hoy el es botón Libra el problema, y le no es pega. libre. Hoy es Solo Libra el perro de problema. correa Que larga. aclaren lo de Libra. Que aclaren lo de Libra. Que lo aclaren. Y vengo con la renovación. Con Cato, con Bianco, con Larroque, con Magario, con Alperovich, que viene con un pan Va a bajo tener el un brazo. hijo, va a tener un hijo, Sí. Alperovich. Con Espinosa, bueno, con Pepe Rosenblatt y también con Cordera. Baradel, que con este gobierno hambreador pasó de 8 a 7 kilos. Pará la mano, Milei. Y Sergio ya la vio. Estuvo con una sonrisa plastificada festejando con nosotros desde el día de la elección. El crack se da cuenta que para qué lado sopla el viento más rápido que los jueces de Comodoro Pi. Y Mayra ya empezó a averiguar cuánto le cuesta un tatuaje de mi cara para ponérselo en el pedacito de brazo que le queda libre. No se la Ya van está. a. Sospecho que no se la van a hacer nada fácil. Mira, lo bueno de tenerlo a Sergio al lado, que ya la vio, es que la gente se acuerda de que hubo un peor ministro de Economía que yo. Porque ellos tendrán al gordo Dan, pero nosotros a los gordos de la CGT, que marchan mañana también. ¿Se acuerda ellos cuando- ellos a Lilia Lemoine, ¿Te pero acordás, nosotros a Axel? Saracho. Ellos Como- tienen el triángulo de No hierro puedo hablar, y no deja nosotros hablar. el triángulo de Bernal. Ese sí que da miedo. Pero Yo viste me qué acuerdo tóxica como- es Cristina, Diego. Yo me Por favor, acuerdo. en esta tenés que estar conmigo, de mi lado. Vio que salía a hacerme el Fernando Enrique Cardoso y ahí nomás apareció a tuitear. Che, Milei, ahí Milei, todavía estoy esperando el saludo. Le mandé un mensajito, nada. No, pero usted dijo Milei ayer que iba a ir a quiere visitar. clavar el cajón del kirchnerismo y ella me clavó el visto. Está bien, pero Es usted así. pide- usted se nota pide- mucho, se nota mucho. Yo me imagino una cadena nacional suya como Fidel Castro, 4 horas no va a tener si le toca. Y bueno, de a Dios poco no nos ahora permita. ustedes se están amigando con mi figura, este es solo Yo el no, comienzo. yo Bueno, no. este es solo el comienzo. Bueno, este es solo un va a comienzo. indultar, miren esto, vamos a hacer la prueba de la blancura. ¿Va a indultar a Cristina? ¿Es por sí o por no? Está Como diría Massa. injustamente, mirá, está Pero injustamente no detenida. haga. No Está hay un, injustamente detenida. no hay un Y ya casillero sabemos para. que hubo lawfare, ya sabemos que hubo Pero lawfare, Diego. Hay Ya un sabemos momento que hubo en la lawfare. vida que es sí o no. Llegará el momento, no podemos pensar eso. Vos ya estás fantaseando con que voy a ser presidente. No, usted está fantaseando. Eso me gusta. No, me gusta porque es como que me pones en esa situación porque ya me ves presidente, entonces me Pero quiero querés saber. incomodar. Paso a paso Quiero y tiempo saber. al tiempo. No seas ansioso. Yo voy a No seas tirar una ansioso. frase y usted me dice Ya con qué estás relación. desesperado por una pauta Equilibrio de Banco fiscal. Provincia, Diego, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ya empezamos por Banco Provincia, después vas a tener Banco Nación. Tranquilo, Bueno, está tranquilo. muy bien. Le Muy bien, tapé la gracias. boca. Gracias. Le tapé la boca. No, mate, después de las 7 no dormís bien, ¿eh? Por ahí dormís, pero es un sueño más finito, como esa capita de hielo finita que se rompe fácil. No tomes mate después de las 19, aparte de las pantallas. Espera, aguardame en línea. Yo te quería dar la palabra, Gracias. dale. Primero decir que tenemos en Argentina una universidad de calidad y de acceso masivo, que eso no hay que retroceder. Sí creo que hay cosas en las cuales tenemos que seguir avanzando y hay un debate sobre la permanencia. Quiero decir que no se le puede poner todo encima a la universidad, porque es verdad que Milei, así como está desfinanciando la universidad, también está destruyendo el salario, también está destruyendo las condiciones de vida de las grandes mayorías, y eso hace que sea muy difícil sostener los estudios. Bien. Por eso hay que pensar respuestas de conjunto, quiero terminar la idea, Dale. como un programa para la universidad, que para mí es un programa anticapitalista, como el que planteamos con Manuela Castañeira, que incluya un salario mínimo de 2 millones de pesos para los docentes, no docentes, para los estudiantes que necesitan tener
las finanzas para sostener sus estudios, que ¿De puede dónde lo incluir sacás becas, al que puede incluir el presupuesto para los niveles inferiores que vos estabas mencionando. Nosotros creemos que los recursos tienen que salir de cobrarle más a los que más tienen, de los impuestos a los sectores que hoy se están llenando los bolsillos, como el sector de los bancos, ¿sí? Del sector financiero que está llenando los bolsillos con las altas tasas de interés del gobierno, como el sector del agro, como la megaminería. Por supuesto, yo soy anticapitalista, yo soy parte de la juventud anticapitalista de Yabasta, y efectivamente nosotros no es así. Nosotros vemos que los trabajadores y las trabajadoras son los que hacemos funcionar el país. Somos los que estudiamos en las universidades, somos los que hacemos funcionar las universidades, los que tendríamos que beneficiarnos, porque no creemos que todo tenga que ser un negocio. Bien, la educación no tiene que ser un negocio, la salud no tiene que ser un negocio, tienen que ser derechos. Eso es lo que este gobierno no considera que es así, que eso no tiene que ser un derecho. Desde mi espacio, con Manuela Castañeira, que yo acompaño en las listas para estas elecciones, yo en Capital, ella en Provincia de Buenos Aires, opinamos que hay cosas que tienen que ser un derecho y que sí, hay que afectar a los que más tienen para que los jóvenes trabajadores puedan tener un futuro. Bien, ¿qué opinas vos? No, bueno, con respecto a lo que ella mencionó. No existe el anticapitalismo, o sea, ya con todo lo que Solo dice, sueldo promedio de 2 millones de pesos. Solo las coimas de Karina. Muchos dirigentes, 3% de coimas de Karina. No existe nada de lo que ella dice, es un mundo de fantasía, así que sobre lo que ella dice no se puede decir nada. No es fantasía. Muchos dirigentes de la izquierda cobraban un 2% a la gente que le daban planes sociales y nunca salieron a decir nada. Es cierto. ¿Cómo se afanan la guita de los discapacitados? Acá hay que confiar en la justicia. Gobierno? ¿Qué pasa? Porque es un 0,14% lo que se pide en esta nueva ley de financiamiento universitario que se ha votado y que Milei ha decidido vetar. Es decir, es infinitesimal. En realidad el problema de Milei con la universidad es ideológico, es político. Bueno, con respecto a la ley de financiamiento para eso que salga el 3% de Karina. Sí, salga el 3% de Karina. Perdón, quiero pedir... Voy a homenajear a Mario Mactas. Cayó una gota de silencio. Gracias. Amigos. Profe, yo quería consultarle, primero una idea, ¿no? Me parece que hay que coincidir con lo que se plantea en la mesa en relación a que todavía la democratización de la educación superior no es al conjunto del pueblo. Todavía hay distancias entre algunos sectores y la universidad que me parece que tenemos que complementar. Ahora, no creo que se haga con ajuste. Y quería preguntarte a vos, ya que estabas acá hablando, ¿por qué pensás que si en la universidad básicamente se roba, que es lo que vos planteás? Yo no planteé eso, hablé de un sistema poco eficiente. O prometió subir la partida a la universidad. ¿No es una contradicción lo que estás planteando vos, lo que plantea el presidente? En principio, aún siendo poco lo que plantea el presidente, y creo además que no lo va a cumplir como no viene cumpliendo con nada de lo que dijo en campaña, porque dijo que él ajuste lo iba a pagar la casta y lo vienen pagando los trabajadores, las trabajadoras, los discapacitados, los enfermos y todo el pueblo, el pueblo argentino. Ya terminó con el relato. Yo nunca puse un umbral de corrupción sobre la universidad pública. Yo lo que vine hoy a plantear es un sistema de eficiencia, que acá el compañero me dijo que es un debate que atrasaba y después entre el vicerrector, la periodista y todos terminamos concluyendo que lo que había que plantear es cómo este sistema universitario puede mejorar sus indicadores. Yo lo único que veo de parte de muchos dirigentes de la comunidad universitaria como de autoridades de las universidades en el último año y este año, hablar de una universidad pública que es perfecta, que tiene todos sus indicadores bien. Si no es así, ¿por qué subió el presupuesto? Esa es la pregunta. Subió el presupuesto universitario, claramente. ¿O lo prometió? Porque el 85% que va a destinar el gobierno nacional el año que viene es a capital humano. Tiene una prioridad importante dentro del gobierno nacional. Así como atendimos un montón de necesidades iniciales, como el año pasado cuando los sueldos docentes. No deja terminar. El año pasado la prioridad eran los niños. El año pasado, para poder decirlo, la canasta básica estaba cubierta en un 100% a través de la tarjeta alimentar y AUH. Sí, esos datos son reales. Entonces, en un país que está totalmente destruido, que es un país totalmente pobre, donde venimos de un 50% de pobreza, de 3 de cada 4 pibes que no podían comer las comidas, hay prioridades y vamos a ir a avanzar hacia allá. Así que ahora el aumento en el presupuesto universitario va en línea a atender las necesidades de un país que quedó totalmente destruido por el gobierno anterior. Yo creo que la gente... Vicerrector. Una cosa, primero para seguir la charla que está buena. Hice un poco de trampa mientras estaba Axel o la caricatura, le pregunté al director de SOEC, efectivamente, en los que aprueban, del 100% que se escriben, los que aprueban en un año es el 30%, pero en más de un año los que lo terminan aprobando es el 60%. A ver, que creo, y en esto me parece que todo, a ver, una cosa no quita la otra, que uno reclame que los docentes... ¿Puedo tirar un tema tabú? Sí. Tabú, ¿eh? Sí.
hay gente que tiene dinero y podría pagar algo. Hay una idea de en Brasil con Lula, la universidad, medicina, las grandes, son aranceladas. Yo nos tiro a modo de ensayo, no para el que no tiene. Mira, el que tiene, ¿puede pagar? Mirá, ¿Qué pensás vos? Yo soy contador público, Sí. me especializo en impuestos. Sí. Yo te digo qué modelo yo creo. Sí. Es falso pensar que si vos en un aula tenés a alguien que viene de un barrio vulnerable, como se graduó el otro día en la Facultad de Derecho, alguien que hizo la carrera recolectando cartones, y al hijo de un diplomático o al hijo de un empresario, los dos pagan lo mismo por la universidad. Eso no es así. La universidad no es arancelada, pero no es gratuita. Se supone que sí. No hay almuerzo gratis, sabemos. Esperá. No hay universidad gratis. Pero déjame terminar la idea. Terminá la idea. ¿Yo qué creo? Sí. Que vos tenés que cobrarle por los servicios que son estratégicos del Estado, que son inversión para vos, al que más tiene. No al que va o no, al que lo usa o no lo usa. ¿Por qué? Porque aunque yo no use la universidad... Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que le aumentarías ingresos brutos, como dijo No, Máximo? lo que yo te estoy diciendo, ver, lo que yo creo es que idea, si un país funciona con un sistema tributario verdaderamente progresivo, donde el que más gana, más paga, no habría inequidad. Pero ¿por qué no afectás directamente el gasto al uso? ¿Por qué no puede pagar el que usa la universidad y tiene dinero o en segmentos altos, A ver, en vez de cobrar ingresos brutos para todos? Son distintos, son distintos modelos. Mirá, El financiamiento por demanda funciona muy bien en la Argentina en algunos casos, Jaco. El caso de la tarjeta SUBE, que vino después de la tragedia de Bien. se fue, déjame Como terminar. segmentación de la electricidad. En vez de darle al empresario que te da que te pone el servicio, que fue un fracaso, Sirigliano, 52 muertos, démosle al usuario que elija con una tarjeta dónde quiere poner, en qué colectivo, en qué tren quiere poner. Creo que lo que Diego te quiere preguntar, no quiero interpretarlo, es ¿por qué no permitirle al usuario, aportarle al usuario en vez de aportarle al prestador? Mirá, porque yo creo, sí. A ver, es el modelo de Estado en el que yo creo. Después puede haber discusiones y todo se puede discutir, porque sobre cómo funciona la universidad ¿discutirías hoy, esto? Es un fondeo más, sería. Yo estoy dispuesto a discutir cualquiera de las cosas, porque como tengo mis ideas, las puedo cambiar si veo que hay una mejor. De hecho, en la Universidad de Buenos Aires hace poco creamos... Te esfuerzo un título que quizás estoy de partero de un título que no van a hacer. ¿Vos estarías dispuesto a arancelar para determinados segmentos la universidad? ¿Segmentos altos? Yo no creo en el arancelamiento universitario. Correcto. El título que no nació, sí nació. Tengo gente, dale. ¡Aló! Bueno, acá Ahí está. estamos. Por fin. Hola, Le dan Juan. espacio a alguien que viene de Córdoba. Basta de porteños subsidiados. Con afecto y respeto, lo digo, Diego. No tengo 40%. nada ni contra los porteños, ni mucho menos contra ustedes que son excelentes periodistas. Gracias. Pero hay que bajar un cambio y unir a los argentinos. Esto no se resuelve con cadenas nacionales. Se resuelve con cadenas cordobesas. Pero eso sí, hay que apurarse porque se nos va el tren del desarrollo. ¿Es ahora o nunca? Al menos para mí. Por eso, como bien señalaron algunos columnistas, hay mucha gente ilusionada con que yo ingrese a la honorable Cámara de Diputados. ¿Para Porque qué? nunca se sabe las cosas que pueden pasar en un país Un tan ingreso preventivo inestable. sería, muy bien. Y sí, ¿Y preventivo Dios no de qué? permita, Diego. ¿Preventivo de qué? No vas a encontrar nadie más institucionalista que un peronista racional. Pero si me tengo que calzar la 10, me la calzo. ¿eh? Ya empezaron Monzo y Randazzo a dar vueltas por los medios para ayudar. El peronismo blanco siempre es un latte, siempre café con leche y después café con leche cargado. Pero te lo vas a tomar. Pero para eso primero tengo que ser diputado. Si no, no me puedo ni calzar ni los mocasines. Pero, bueno, ¿Quiere ayuda para las medias, para cortarse las uñas del pie? No, basta de cosas maquiavélicas. Hablemos de lo que importa al pueblo. La malaria que hay. Este guaso arrancó diciendo, no hay plata, pero se pasó 3 pueblos. Algo entrega, peluca. Estoy muy preocupado, digo, por la economía. Mucha minería, mucha mega inversión en vaca muerta, pero las pymes no arrancan. Los jubilados corren la coneja. Están más secos que ojo de peluca. Es así.
y no se vende nada en los comercios. Para colmo de males, ahora a Milei se le evaporó la poca confianza política que tenía con la paliza que le dio Axel. ¿Y qué hace Milei? ¿Pisa el freno? No, acelera. Se mete con las universidades, con el Garrahan, con las provincias. Entonces, nosotros, los adultos responsables, léase, grandes empresarios, sindicatos, medios, científicos, personalidades de la cultura. El adulto irresponsable. Y Guillermo Franco, sí, tenemos que decirle al presidente, ahora nos toca manejar. Y eso no es golpismo, es sentido común. O vos dejás que un loquito descansa maneje un poco auto, que manejamos nosotros, claro. Vos dejás un loquito que maneje un auto al grito de si nos matamos, nos matamos. No, señor. Manejó Alberto, por favor. manejó Cristina. Bueno, no importa, pero Bien, anda en gracias. automático cuando es el peronismo. Gracias. Ahora, un volante lo único- de centro, lo que pide la Argentina. ¿Vamos a hacer una tanda? Vamos a hacer una tanda, dale. Bueno, Gonza, repetimos qué va a suceder mañana. Mañana está convocada una sesión en la Cámara de Diputados que no tiene en el temario el rechazo de Milei a la ley de financiamiento universitario, ni tampoco el rechazo de Milei a la ley de emergencia pediátrica. Entonces, lo que hay que lograr desde la oposición, ellos tienen que conseguir que 2/3 partes de la Cámara soliciten la inserción de los dos temas en agenda. Esto se va a dar al principio, digo, con lo cual o puede ser una sesión muy larga porque se consigue y hablan todos, o se cae a las 11 de la mañana. ¿Qué sabemos? ¿Tienen esos 2/3? Si se repiten las votaciones... La figura es insistencia, darle vuelta al veto a Milei. Garrahan, si se repite escenario, lo tiene exacto. A la ley de financiamiento universitario, si se repite escenario, le falta un voto, que es posible que lo consigan. Bien. Hasta mañana. Ahora Darío Lopreite. Nos vemos.